capítulo 24. Ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos conversando sobre estas dos parábolas que nos advierten, nos ayudan a entender la responsabilidad que Dios ha colocado en nuestros hombros como ministros del Evangelio, como servidores de Cristo. Y si ustedes recuerdan bien, en esta primera parábola que vimos juntos, la parábola de los talentos, la idea principal de la parábola era que somos administradores y inversionistas. Es decir, la idea de ganar más talentos para la gloria de Cristo es el objetivo por el cual a nosotros se nos han entregado nuestros talentos. Es administrarlos bien y reproducirlos para que cuando Cristo venga en su gloria podamos entregar a Él lo que Él nos ha dado, pero con ganancia, con creces. Así que vimos una hermosa figura de un Cristo amoroso, un Cristo justo que llama a sus siervos, reconoce el trabajo que han hecho y dice la Escritura, los coloca sobre una mayor responsabilidad, porque ellos fueron, a ver si me siguen, ellos fueron fiel en lo poco y ahora han sido colocados sobre mucho. Pero también, y si ustedes recuerdan esa parábola, vimos allí la indisputable autoridad que castiga la negligencia de los que arruinan sus propias vidas siendo displicentes y que luego lo culpan a él de su poco o ningún progreso. Tuve miedo, lo escondí en la tierra, aquí está lo tuyo, lo que tú me diste. El que tenía un talento fue y lo escondió. No solo eso, pero que también cometió otro gran error, y es que criticó a su Señor. Hemos dicho que usualmente una persona que es negligente en el ejercicio de sus dones y sus talentos tiene regularmente un serio problema en el uso responsable de su lengua. Y lo que pasó con este individuo fue que obviamente él no solamente no hizo lo que debía hacer, pero hizo de algo malo una situación peor, criticando a su Señor. Cristo dijo, al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Hoy estamos entrando en nuestra segunda parábola y les suplico que ahora sí leamos en Mateo el capítulo 24 desde el 45 en adelante. Esto es Cristo hablando con sus discípulos. Y nota que todo empieza con una pregunta puntual. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor, que no haya duda, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y en una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, te suplicamos que abras nuestros ojos a tu palabra. Ilumina nuestros pensamientos. Habla a nuestros corazones hoy. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Si notas bien el capítulo 24, te darás cuenta, hay tres preguntas puntuales en el capítulo.
No tengo tiempo para ver el pasaje completo, pero cuando leas en tu casa hoy el capítulo 24, te vas a dar cuenta que la primera pregunta está motivada porque los discípulos caminando por el templo le dicen a Cristo, ¿ves este templo cuán hermoso es? Cristo les responde, todo lo que ves hoy, de lo que ves hoy, no quedará piedra sobre piedra. Entonces Cristo empieza a mostrarles a ellos cómo el tiempo será un factor para lo que ellos hoy aprecian o lo que ellos tienen como una gran distinción, literalmente se convertirá en nada. Y aprovechando esas circunstancias, Cristo los conduce para que ellos observen con cuidado qué es lo más importante en cuanto a lo que pasará entre su venida, primera venida, y su retorno, su segunda venida. ¿Y qué es lo más importante? Que nosotros conozcamos los detalles con suma precisión de cuándo exactamente aparece el anticristo, el hombre del pecado, y quién es este y quién es aquel. No, lo que el texto nos dice es que como todas estas cosas han de ser deshechas, nosotros debemos procurar vivir en toda santidad. Eso es lo que dice la Escritura. La razón para tener en la Biblia estos elementos que hablan de el fin de la era no es para que nos entretengamos descubriendo quién es el anticristo. ¿Será el yerno de Trump, como dicen algunos? No, por supuesto que no. Eso es una tontería. Bueno, no digo que sea una tontería que lo sea. Yo no sé si él lo es. Lo que quiero decir es que es una tontería ocuparse de esas cosas. La preocupación principal de los santos mientras están en la tierra es que ellos puedan vivir el estilo de vida que honra a su Señor que está en el cielo. Porque un día retornará, es lo que nos dice la parábola. Y cuando tú notas el pasaje que hemos leído, entre las figuras que se mencionan en toda la Biblia para referirse a la iglesia, hay una que se destaca porque se repite frecuentemente. Y es que a la iglesia se le llama la casa de Dios. ¿Habías oído eso? ¿Recuerda? Dice la Escritura en Marcos 11:17, que cuando Cristo sacó a los cambistas, a los negociantes, a los que representaban a la teología de la prosperidad que estaban en el templo, cuando Él los sacó, Él le dijo estas palabras: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, el templo, el lugar donde Dios habitaba, era la casa de Dios. Ahora, mira Timoteo 3:15, primera Timoteo 3:15. Dice Pablo hablando con Timoteo, pero en caso de que me tarde, yo voy a verte, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte o cómo debe conducirse uno, ¿dónde? En la casa de Dios, que es, y aquí ahora da una descripción mucho mayor, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, ahora pasamos de un templo que fue destruido a un lugar perenne donde Dios ha hecho su habitación, que es la iglesia, nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que aprender a conducirte en la casa de Dios, que es la habitación del Dios vivo. Mira 2 Timoteo 2:20 conmigo. Y ahora aquí hablando de las diferentes cosas diferentes instrumentos que hay en la casa de Dios, dice Pablo nuevamente. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Hablando de la variedad de vasos que hay que sirven en la casa de Dios. ¿Qué vemos entonces? Bueno, en nuestra primera parábola veíamos a aquel administrador e inversionista, pero en nuestra segunda parábola de hoy vemos a un mayordomo, alguien que tiene a su cuidado todo lo referente a la casa y a los que sirven en ella. En otras palabras, Dios te ve a ti como un mayordomo. Bueno, recuerdas que José es vendido por sus hermanos, es llevado a Egipto, es puesto en la cárcel, es colocado en una posición de honor sirviendo como mayordomo de la casa de Potifar. ¿Recuerdas? Recuérdate que cuando aquella mujer le hizo las proposiciones indecentes que le hizo, aquella mujer que estaba realmente prendida
infatuada con este muchacho joven, fuerte, elegante, bonito. Del modo que lo perseguía por toda la casa diciéndole esta frase: duerme conmigo, duerme conmigo. Ustedes saben que no era a dormir que iban, ¿verdad? Era una invitación a que se acostaran juntos. José le dijo: ¿cómo puedo hacer yo esto? Pecar contra Dios, que ha sido tan bueno conmigo, y faltarle a Potifar, que ha puesto su confianza en mí en lo referente a la casa. Eso es un mayordomo. Tú eres un mayordomo. Dios te ha dado tantas cosas por administrar, y esta parábola en específico, en muy particular, hace referencia a ti como persona, a los líderes que sirven a la iglesia como administradores y mayordomos, y a la iglesia en sentido general como el gran mayordomo que administra las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Podemos ver esto de una manera clara. Y es obviamente cierto que Cristo y Dios han creado a su iglesia con un espacio para que tú te ocupes en una labor. La iglesia no es el lugar, no es el museo donde los santos se sientan a acumular conocimiento como quien acumula muebles viejos. Hay muchas mentalidades en la iglesia que se creen que son museos. Grandes y viejas verdades están asentadas en su cabeza, pero no las use. Cuando usted va a un museo le dicen: ni fotos. Si tienen flash, ni tires fotografía. ¿Quién se va a sentar en la mesa que se sentó Juan 23, por decir algo? O León 15, o fulanito de tal. Si usted se sienta en una de esas mesas, es muy probable que usted vaya preso. Porque en los museos las cosas se van a admirar, no se van a usar. Todo lo que Dios te dio a ti no fue para que lo metieras en tu casita o en tu cajita en el cerebro como si fuera un museo. Son herramientas para usar. Tú eres el administrador de una casa que se llama tu vida. Y Dios te ha colocado en una casa que se llama la iglesia de Dios para que tú uses tus talentos para Él, para servir a Él. Ahora bien, veamos qué es lo que el texto nos enseña. En primer lugar, y si estás anotando, quiero llamar tu atención a que cuando se nos muestra esta parábola, la primera cosa que notamos en ella es que hay una estructura clara. A ver, tiene sentido, lo voy a explicar. Una estructura clara, es decir, mira lo que el texto dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Verso 45. A quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo, lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué es una estructura clara? Por ejemplo, volvamos a la figura de la casa. Las casas tienen una estructura clara, tienen el techo arriba y el piso abajo. Si alguien va a construir una casa y quiere empezar por el techo, por favor, disuádalo. Pues le va a caer encima. Usted necesita una zapata, una base, unas columnas para colocar el techo. Una estructura clara es lo que le permite a la casa mantenerse en pie y funcionar correctamente. Y cuando nosotros vemos esta parábola del administrador o el mayordomo, la primera cosa que salta a la vista es que había una estructura clara. Mira por qué. Para que algo funcione y lo haga bien, debe tener una buena estructura. Uno piensa, por ejemplo, en el cuerpo humano, otra figura interesante. Uno puede notar que todo lo que está en el cuerpo humano tiene una función y el cuerpo humano fue estructurado para que lo haga bien. ¿Qué es lo primero que notamos de esta estructura? Hay 4 cosas en una estructura clara. Primero, una persona calificada. El texto dice que un siervo, ¿cómo debería ser? Fiel y prudente. Anota, fiel y prudente. También había una tarea específica. ¿Cuál era? Alimentar a su tiempo a los que estaban bajo su cuidado. En tercer lugar, había una evaluación y rendición de cuentas. Cuando su Señor venga, cuando su Señor venga, ellos se pondrían a cuenta. Y finalmente, había una recompensa, un otorgamiento de una mayor responsabilidad, que es lo que la parábola nos enseña. ¿Te das cuenta?
Es una estructura sencilla, pero funciona, es funcional. Es así exactamente como la iglesia debe actuar. Bueno, cuando uno lee la Biblia y uno ve cómo Dios estableció las prioridades o la estructura de la iglesia, uno recuerda cosas como esta que dice: Cristo es la principal piedra del ángulo, ¿verdad? Estamos construyendo teniendo a Cristo como la principal piedra del ángulo y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y sobre ese fundamento estamos edificando la iglesia de Cristo. Hay una estructura. Y cuando la Biblia habla de los hombres que deben estar al frente de la iglesia para servir, ellos tienen que tener ciertas calificaciones. 1 Timoteo 3, que claramente dice: el que anhela, el que desea, el que tiene un ardiente deseo en su corazón de servir a Cristo como ministro, como un hombre llamado, dice, debe tener las siguientes cualidades. Así que es importante recordar eso. Manténgalo en su mente. Debe haber una estructura clara y es lo que la parábola nos está enseñando. Hay algunos elementos adicionales en la parábola que quiero llamar tu atención. Mira conmigo. Primero, nota que el texto dice en el 45, a quien su Señor puso. ¿Te dirá eso algo a ti? A quien su Señor puso, es decir, el Señor lo puso como el administrador o el mayordomo de su casa. Hermanos míos, los siervos no se nombran ellos mismos. Deben ser puestos por el Señor. Y si usted no está seguro que Cristo lo quiere en ese puesto, por favor, no se encarame en él. No. Es peligroso. Y si ya se encaramó, mi sugerencia, lo antes posible, salte. Salte del sitio. ¿Por qué? Porque es muy serio lo que dice Santiago capítulo 3 y verso 1. Algunos de ustedes se han hecho maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. Personas que enseñan la verdad pero no la viven, ¿entiende? Cuando nosotros hablamos de falsos pastores o falsos maestros, no estamos diciendo que son falsos solamente porque enseñan falsedad. Estamos diciendo que son falsos porque ellos no viven lo que enseñan. Esa es una gran falsedad. Es una falta de integridad. ¿Cómo yo voy a oír a personas que me dicen qué hacer, pero ellos hacen todo lo contrario? ¿A dónde nos conduce eso? Así que es muy importante recordar algo, que todos los que están siendo administradores en el pueblo de Dios tienen que asegurarse que su Señor los puso allí. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué tanto se quedan si saben que no deben estar allí? ¿Los hay? Sí, los hay. Cuando alguien ocupa una posición para la que no fue llamado por su Señor, termina convirtiéndose en un negligente funcional. Y voy a explicar esta palabra. Un negligente funcional es alguien que hace el trabajo obligado o para evitar perder algo, sea esto prestigio, poder o la aceptación de la gente. Algunas veces yo he hablado con algunos de ellos y yo estoy casi seguro de que están en el lugar equivocado y yo les he rogado: hermano mío, tú tienes que salir de esa posición, no es bueno para tu alma, pero ellos no están dispuestos a pagar el precio. Porque ellos entienden que si ellos saltan de la posición, ellos entonces van a quedar mal parados delante de la gente. La aceptación que ellos ganan de la gente la van a perder. Estos negligentes funcionales los identifican porque usualmente ellos dejan todo para último, siempre tienen una excusa y cargan con un fuerte sentido de culpa. Otro elemento interesante en la parábola. Verso 45 también. Nota lo que el texto dice. Dice, y mira esta frase y puedes marcarla: sobre los de su casa. Él los llamó para administrar o alimentar y lo colocó sobre los de su casa. Nota que no dice sobre las cosas. ¿Te das cuenta? Sino sobre las personas. Bueno, ¿ustedes creen que Walmart trabaja vendiendo productos? No, olvídese, Walmart trabaja con gente. Si la gente que va a cualquier negocio es tratada de manera inadecuada, ¿sabe lo que va a pasar con el negocio?
Es historia, hay que cerrarlo. La gente no entiende eso. Nosotros como iglesia no estamos aquí para cuidar las sillas, ni cuidar el micrófono, ni cuidar... Obviamente, el día que yo vea a alguien tirando un micrófono, tendrá un serio problema. Pero ese no es el punto. Nosotros estamos aquí para cuidar a la gente. Cuando en la iglesia los edificios, los cuadros, la historia, la tradición es más importante que la gente, esa iglesia está dando una clara señal de que se está muriendo. Porque vinimos a servir gente, no cosas. Y cuando vemos esta historia, nota, el texto dice que estos hombres, estos siervos, este siervo específico fue puesto sobre los de su casa. De manera que si alguien está haciendo algo en alguna iglesia y en lo que hace no tiene cuidado de la gente de la iglesia, esa persona está perdiendo su tiempo. Porque aquí estamos para servirte a ti. Y si tú no eres servido adecuadamente, tú sabes que puedes hablar. Y puedes reclamar que seas servido mejor. Porque nosotros gastamos nuestras vidas para imitar a Cristo. Haciendo lo que Él hizo, entregando su vida por la iglesia. Así que no somos dueños de los ministerios. Esa es otra cosa. Esto es del Señor. Cada cosa que hay en esta iglesia tiene un único dueño. No hay nada aquí que esté a mi nombre, ni a nombre de ninguno de los que estamos aquí sirviendo. Esto es del Señor. Ahora te pregunto, ¿deberías tú cuidarlo o no? Por supuesto que sí. Nosotros no somos dueños de los ministerios. He oído de algunas personas que se van de la iglesia y se llevan sus ministerios con ellos. ¿Qué? Sí, fulano se fue de aquella iglesia, pero él se llevó su ministerio con él. Y yo pregunto, ¿y él tiene un papel que diga que tiene un ministerio, que ese ministerio es de él? Eso es un problema muy serio. Yo creo que francamente esto es una suprema tontería y una gran afrenta. Usted no se puede llevar lo que no es suyo, porque entonces caería en otra categoría que es mucho más peligrosa. Mira este otro elemento. Bueno, y de hecho hay un peligro adicional en este aspecto cuando estamos hablando de que Él los colocó sobre sus personas para cuidarlas y ayudarlas. Y el otro peligro es querer hacer las cosas según su propio criterio y no el criterio de su Señor. Primera de Pedro habla muy claro cómo los ancianos, los pastores y los líderes deben cuidar al rebaño. Y son muy específicas las instrucciones cuando dice no teniendo señorío sobre ellos. Haciéndolo voluntariamente, sabiendo que recibiremos del Señor el pago. Nosotros no vamos a cuidar a la iglesia para usar a la iglesia para nuestro beneficio. Y si eso pudiera suceder, usted debería empacar sus cosas y salir corriendo inmediatamente de cualquier lugar que haga eso. Porque eso no es una iglesia, es un mercado. Y usted es una pieza que la usan como una pieza de intercambio mercantil. Y usted no quiere estar en un lugar que a usted lo usen para sacarle nada más plata, ¿no? Cristo siempre trató a todo el mundo con gracia y verdad. Escucha, aún a sus enemigos. Cristo nunca irrespetó a nadie. Había un letrero en la mesa del pastor Spurgeon, grande, que todo el que entraba podía leer. Y este letrero decía, no hay una sola oveja en mi rebaño que yo pueda detestar o denostar. No hay una sola oveja. Es decir, yo sé que algunas ovejas en vez de lana tienen espinas. Yo lo sé. Y que por muchas diferentes razones hay algunos que son más suaves que otros en el trato. Pero si tú eres un ministro y estás sirviendo a la iglesia en cualquier ministerio y tú no puedes tragarte a una persona, mira, cómprate un frasco de aceite de bacalao. El que lleva el bacalao a cuesta, no sé cómo se llama, creo que es Scott. Y bébetelo de vez en cuando porque tienes que tragarte a cada oveja que está en esta iglesia. Sí, aplaudan si quieren, porque es la verdad, eso es la verdad. Esa es la verdad. Eso es lo que Cristo enseña. Cuando Judas fue a besar a Cristo, Cristo no le dijo, mira, descarado, ¿qué es lo que tú vienes a besarme a mí? Tú me has entregado por monedas de plata, tú eres un sinvergüenza, sáquese de aquí. No, Cristo le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Él no era amigo de Cristo, pero Cristo sí era amigo de él.
Así que Cristo no se enemistó con él por lo que él hizo. Es todo lo contrario. Cristo todavía al final de sus días lo trató como un amigo. Siempre Cristo trató con gracia y verdad a todas las personas. Nunca reprendió sin gracia. Nunca irrespetó ni maltrató a los que estaban bajo su cuidado. Y así debemos hacerlo siempre todos nosotros. Pues las ovejas y los bienes que administramos son de Él. Y yo sé que estoy poniendo la barda muy alta, ¿no? Dirá alguno, ¿quién podrá saltarla? Más vale que practiquen. Más vale que practiquen. Otra cosa interesante que el texto nos dice en el verso 46, y por favor, mire el texto conmigo, en el verso 46, el texto dice que cuando el Señor vino, es bienaventurado si lo encuentra haciendo, ¿cómo? Así. ¿Y de qué se trata si no de estar ocupados? ¿Para qué alguien se mete a un ministerio? ¿Para aportar ideas nada más? ¿Para criticar? No, porque fíjate, si nosotros hubiéramos oído esa cosa de los only, nosotros hubiéramos cogido una fundita diferente y le damos una vuelta aquí por aquí. Espérate. Tú vas, pero entonces no hable. No comentes. La idea es estar ocupados en lo que sea. ¿Cuál es tu labor? Ocupados en tu labor. El texto lo dice. Bienaventurado que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. Se supone que un ministerio se establece para que funcione, para que haga o cumpla con una función, para llenar una necesidad. Un ministro es alguien que tiene un ministerio sobre sus hombros y será alguien que sin cansancio trabajará día y noche si fuera necesario para que en su labor Cristo sea glorificado. Cristo sea glorificado, no Él. Pero hay que estar ocupados día y noche. Por eso siempre le decimos a las personas, mire, piénselo bien cuando la iglesia le dice, ¿usted quiere servir en un ministerio? Piénselo bien. Porque obviamente le damos una posición de honor, pero eso también implica una responsabilidad. Porque ahora usted se convierte en alguien que las personas mirarán para saber cómo hacer lo que deben hacer. Y no está mal, no seguimos hombres. Pero Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Yo soy el modelo más cercano que tienes tú. Cuando tú quieres ver qué hacer en ciertas circunstancias, en ciertos ministerios, mírame a mí, porque yo sigo a Cristo. Bueno, algunos puntos de aplicación y les había prometido que sería breve y de hecho mis minutos, me faltan 7 minutos, así que nuestra meta es que cada creyente, y estos puntos de aplicación por favor los puedes escribir también, nuestra meta es que cada creyente pueda ser ese siervo fiel y prudente, que cada ministro de esta iglesia y que la iglesia misma como cuerpo de Cristo sean ese siervo fiel y prudente. Y para asegurarnos de que sea así, vamos a hacer por lo menos 5 cosas que vamos a perseguir diligentemente y conscientemente. Primero, vamos a estructurar todos y cada uno de los ministerios según el criterio de orden que Dios ha establecido. Sí, nosotros tenemos una gran bendición con esta iglesia. Esta iglesia siempre ha sido muy espontánea. Usted no tiene que decirle a fulano, mire, usted tiene que cargar esa silla. No importa si tiene 100 años, si tiene 20. Recién llegado, gente que acaba de llegar como visita, andan con una silla al hombro, de aquí para allá. A veces no sabe dónde va, porque obviamente es la primera vez que viene. Pero se entusiasma con la idea de ver que todo el mundo hace algo. Eso es bueno. Eso es una virtud. Pero ojo, si todo el mundo hace algo y no sabe qué hacer o cómo hacerlo, eso es un gran dolor de cabeza. Porque ¿dónde va la silla? Entonces hay gente que me ha metido la silla para allá atrás. No, es que no es para allá atrás, es que es para acá adelante. Pero entonces me la ponen aquí. No es aquí, es allá. Ellos no saben dónde es. Así que hay que estructurarlo todo para que cada cual sepa dónde va cada cosa. Cuando usted va a mi garaje, usted tendrá un gran reto. Si usted entra en mi garaje, usted tendrá un gran reto. A veces yo entro y no sé cómo salir. Definitivamente, yo tengo tantas cosas y realmente voy a transferir la culpa. No es culpa mía, es culpa de la iglesia, porque muchas de las cosas que están allá son de la iglesia. Bueno, pero yo debería ordenarlas un poco mejor. Y la verdad que a veces yo entro por un lado y mi pregunta es, ¿y ahora por dónde voy a salir? Estoy ahí como un poquito atascado. Bueno, eso es lo que pasa cuando las cosas no están organizadas y estructuradas. Usted puede entrar, pero luego no sabe cómo salir. Y la idea es que usted pueda entrar y pueda salir. Una de mis hijas está de vez en cuando entra al garaje con mucha valentía,
me grita desde allá para que yo vaya a auxiliarla y poder ayudarle a salir también. Así que esa es una cosa que vamos a hacer. Vamos a revisar cada ministerio para reestructurarlo. ¿Por qué? Bueno, por una pequeña razón muy sencilla. Nosotros, dice la Biblia en Efesios el capítulo 4, estamos para educar al pueblo para la obra del ministerio. Alguien me dice, pero pastor, ya tenemos tantas cosas, ¿por qué vamos a meter más gente en el asunto? Te voy a decir por qué. Porque nuestro trabajo es que la mayor cantidad de personas de esta iglesia esté ocupada haciendo algo para su rey. Porque eso es lo que le garantiza a ellos, no la salvación, pero que van a hacer depósitos en la cuenta eterna de los cielos. Y como miembros del cuerpo de Cristo deben estar activos haciendo su función, porque cada parte del cuerpo es vital en el crecimiento de todo el cuerpo. Así que sí, si aquí hay gente con dones y con valores y están dispuestos a trabajar, créanme, lo vamos a emplear. Lo vamos a poner a trabajar en lo que sea, en aquello que Dios quiera y que tengas tus talentos listos para eso, lo vamos a hacer. Yo no me voy a dar el lujo de tener gente sentada con dones y talentos, sentados ahí sin hacer nada cuando pueden hacer algo. Así que me tienen como su aliado, me tienen como su aliado. Si alguna cosa usted me busca a mí y yo llamo a Emanuel para que lo defienda. Así que no hay ningún problema con eso. Número 2, vamos a involucrar al mayor número posible de creyentes en el uso de sus dones y talentos. No hay ninguna razón para que no sea así. Número 3, vamos a establecer en cada pastor y en cada diácono un ministerio primario. Una tarea, una responsabilidad clara y específica que deben desarrollar. Es decir, sí, porque todos somos miembros de este cuerpo, pero por ejemplo, para que ustedes sepan, en mi caso particular, yo soy el pastor de predicación de esta iglesia. Es decir, ustedes me verán aquí 36 domingos al año, porque ese es mi trabajo. Mi principal trabajo no es poner sillas, y yo lo hago con mucho gusto, créanme. Pero yo sé que está llegando la hora donde otros tendrán que poner la silla sin mí, porque para yo pasar una hora poniendo silla aquí, puedo pasar esa hora entrenando a alguien o aconsejando a alguien en otro lugar. Así que mírenme muy bien los que ponen silla, porque voy, como dice la canción, voy como dice la canción, hey, hey, goodbye. O sea, eso es lo que estoy cantando casi ya. Así que por favor pongan mucha atención. Número 4, vamos a desarrollar un ambiente seguro donde nos apoyamos mutuamente y donde el equivocarse o fallar en una tarea o en una meta no es visto como el pecado imperdonable. ¿Sabes por qué? Porque si vamos a empezar a delegar funciones, obvio, algunas veces se van a equivocar. Pero queremos crear un ambiente seguro que cuando tú te equivoques, tú puedas aceptar tu culpa sin sentirte mal. Porque no somos perfectos. Y esto abre una cultura de corrección, de supervisión, de instrucción, para que tú cada día puedas seguir creciendo. Pero si alguien se me ofende cuando le llamamos la atención, señores, así no podemos trabajar. No podemos trabajar así. Tienes que entender que lo que hacemos es más grande que nosotros mismos. Es más grande que nosotros mismos. Y si hay que corregir, aceptamos la corrección para la gloria de Cristo. Y quinto y último, vamos a procurar el mantenernos ocupados en la mejor de las ocupaciones. Servir al Señor, gastar nuestras vidas para que su gloria brille entre los hombres y ellos alaben a Dios en el día de la visitación. Ese es el mayordomo fiel y prudente que el Señor pondrá sobre su casa. Que el Señor nos ayude. Agradezco a la iglesia. Estos años han sido años bien buenos para la iglesia, pero también han sido muchos retos. Especialmente uno de los principales retos ha sido el reto de no tener una casa propia. Ustedes saben eso mejor que yo. Porque el año pasado estuvimos albergando la idea de que teníamos dos grandes opciones y como que no quiere la cosa, ambas opciones desaparecieron de nuestras manos. En muchos sentidos, yo sé que Dios es soberano, pero en muchos sentidos sé que también hubo un poco de negligencia de parte de nosotros. Y lo acepto.
Y obviamente yo acepto mi responsabilidad como el pastor de predicación de esta iglesia, que da la visión a la iglesia. Yo acepto mi responsabilidad en eso. Y créeme, es que uno de mis pocos regrets en mi vida será el haber pasado por alto esta buena oportunidad. Pero bueno, ya estoy en el proceso de curación, así que no se preocupen. De todas maneras, a pesar de eso, Dios ha sido bueno con su iglesia. Dios ha seguido añadiendo a más personas en esta iglesia y lo seguirá haciendo. Así que yo quiero que tú te asegures, hermano mío, que tú te asegures que tú seas una pieza fundamental en el avance del reino de Dios en esta iglesia. Que tú pongas tus talentos y tus dones a su servicio, recordando esto, que este es el método de Juan, que tú mengues y que Él crezca. Recordando esto, que no es para tu gloria, que es para su gloria. Recordando esto, que es el privilegio que Cristo nos ha dado de servir a su pueblo y hacerlo bien, porque Él merece lo mejor. Vamos a ponernos de pie y damos gracias al Señor por este hermoso día que nos ha dado. Ha sido una bendición estar aquí esta mañana. He sido alimentado por ustedes, he sido bendecido por las informaciones que he escuchado y ahora estoy contento. Puedo ir a mi casa, comerme mi preferido helado. Domingo en mi casa es Butter Pecan Ice Cream, que es mi preferido. Así que yo siempre que salgo de aquí me paro en el supermercado y yo sé que hay algunos que me están vigilando el peso. Yo sé que algunos tienen una especie de balanza en sus ojos que cada vez que me ven me dicen, ¡hey! Okay. Pero hoy es un día especial, así que vamos a orar, que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu iglesia, Señor. Oh Señor, qué privilegio es servir a tu pueblo. Qué gloriosa y hermosa es tu novia. Cómo está vestida de un lino finísimo, de la justicia maravillosa e impoluta de Cristo. Ella es bella, no por ella, sino por lo que Cristo hizo por ella. Y a esta novia, tú nos has pedido servir con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Padre, permítenos hacerlo con humildad, con entusiasmo y con pasión en cada cosa. Perdónanos si hemos descuidado nuestros talentos y nuestros dones, si hemos descuidado nuestra vida, nuestra intimidad contigo, y ayúdanos a servirte sirviendo a los demás y honrarte bendiciendo a los demás. Gracias, Señor. Te alabamos y te pedimos ahora bendigas nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias por la generosidad de tu pueblo. Multiplica la alacena, la mano, la vida, la salud del que da para tu gloria. Y glorifícate en ellos. En Cristo te lo rogamos. Amén y amén.